What you want to say about the baby? Good time, baby. And my daughter was outside playing. My girl was out there watching her. She was in and out of the house, I say that. And I was going to get up and wash the clothes. What else can I say? I left the house around, what, 6, like late 6, maybe like early 7. It was probably around like 6 and I got back. Una niña de 4 años desapareció del patio trasero de su propia casa, en Carolina del Sur. Y fueron sus propios padres quienes llamaron para denunciarlo. Lloraron frente a las cámaras. Dieron detalles precisos, describiendo incluso las cuentas rosas que llevaba en el cabello. Durante 4 días, cientos de agentes rastrearon miles de hectáreas buscando a una niña que, según revelarían después los investigadores, llevaba ya un mes desaparecida antes de aquella llamada de emergencia. Si este tipo de casos te importa, deja tu like y suscríbete. Es la forma más simple de que historias como esta no queden en el olvido. Según la versión del padre, la niña estaba afuera jugando mientras su pareja la vigilaba desde la casa. Él, mientras tanto, se alistaba para salir a lavar la ropa de la familia. Más allá de eso, aseguró que no tenía nada más que agregar. Explicó que salió de la vivienda entre las 6 y las 7 de la tarde, y que calculaba haber regresado un poco más tarde, cerca de las 7:15, porque su pareja y su hija le habían pedido algunos dulces, galletas y golosinas. En ese intervalo, el hombre afirmó haber pasado por hasta 3 tiendas distintas para cargar gasolina y comprar bebidas y bolsas de frituras, antes de volver a la lavandería para revisar cómo iba la ropa de la familia. Estuvo sentado ahí un breve momento. Luego decidió acercarse a otro establecimiento cercano. Recordaba haber pasado por 3 locales diferentes en total, terminando su recorrido en una última tienda antes de volver al punto de partida. Estaba de nuevo junto a las lavadoras exteriores del Circle K, y fue ahí, en ese mismo lugar, donde vio pasar una gran cantidad de patrullas policiales. Al principio no le dio mayor importancia. Asumió que era algo habitual en la zona. No tenía forma de saber que todo aquello estaba relacionado con su propia pareja. La mujer no tenía señal en el celular, así que le resultó imposible llamarlo para avisarle lo que estaba pasando. Al no poder contactarlo, ella decidió marcar directamente al número de emergencias. Cuando el hombre volvía a casa antes de entrar a su calle, vio una patrulla operando un dron, y eso lo hizo acelerar de inmediato. Sabía que algo grave estaba ocurriendo muy cerca de su hogar. Al doblar la esquina, vio a decenas de agentes rodeando su propia vivienda. Entró apresurado a la propiedad, exigiendo saber qué estaba pasando ahí. Su primer pensamiento fue que su pareja se había puesto de parto, porque el nacimiento era inminente. Ella dio a luz esa misma noche, pero antes se le acercó llorando para decirle que Jabeaya había desaparecido. El hombre entró en pánico de inmediato. Los propios investigadores le impidieron participar en la búsqueda inicial, para evitar que contaminara la escena o alterara posibles pruebas en el terreno. Según su versión, ese fue el transcurso de los hechos hasta que se desencadenó todo lo demás. Cuando le preguntaron si la niña solía escaparse o si existían antecedentes de fugas similares en el pasado, el padre negó rotundamente que ella tuviera esa costumbre. Sin embargo, admitió que la pequeña era sumamente amigable y que no mostraba ningún tipo de temor o desconfianza natural hacia los desconocidos. Le resultaba imposible comprender el peligro o la necesidad de alejarse de un extraño. Trataba a todo el mundo con un respeto absoluto, respondiendo siempre con suma educación a cualquier adulto. El padre insistió en que la habían criado muy bien y en que era una niña sumamente inteligente. Por ese motivo le frustraba tanto escuchar las versiones que aseguraban que la menor apenas hablaba o que tenía autismo. Aquellos rumores, difundidos de forma constante por la prensa, le afectaban de verdad y le generaban una enorme confusión. Sentía que ni siquiera contaban con una descripción física precisa para poder buscar bien a su hija. Cuando le preguntaron si la menor realmente tenía un diagnóstico dentro del espectro autista, aclaró que al nacer requirió cierta atención especial, pero que los médicos aconsejaron esperar a los 4 años para evaluarla. No tenían ninguna certeza, ni un solo estudio que lo confirmara. Confirmó que nunca la sometieron a esas pruebas y que jamás mostró comportamientos que hicieran sospechar de esa condición. Aseguraba que se comunicaba a la perfección y que se comportaba con una madurez asombrosa para su edad. Resultaba evidente que, según él, la familia no tenía la menor sospecha de lo ocurrido. El padre insistió en su desconcierto absoluto. Calificó toda la situación de inverosímil, aunque recordó haber aportado ciertos datos que consideraba valiosos. Había informado a los investigadores sobre la presencia de personas sospechosas merodeando por los alrededores de la vivienda en los últimos tiempos.
Esos movimientos extraños coincidían con sus turnos de trabajo, entre el jueves y el lunes. Como trabajaba de noche, su pareja solía avisarle que algo raro estaba ocurriendo afuera mientras él no estaba. Según ella, vio a varios individuos merodeando muy cerca, vigilando la casa de forma sospechosa. El hombre aseguró haber transmitido esas sospechas a los investigadores, mientras le preguntaban cómo estaba sobrellevando semejante pesadilla. Intentó explicarse, no lo consiguió, aún así repetía que estaba bien. No había podido obtener ninguna información. Y admitía que aquella incertidumbre lo estaba devorando por dentro. Decía que aquello lo estaba matando, que uno ve estas tragedias en la televisión, pero nunca espera ser la víctima. Cuando le preguntaron si la madre era su esposa, aclaró que no, que en realidad era su novia. Cuando quisieron saber cómo estaba ella, contestó que seguía destrozada, aunque al menos iba saliendo adelante. Intentaba mantener la calma porque, como ya había dicho, acababan de tener otro bebé hacía muy poco tiempo. Explicó que el parto se adelantó de golpe por toda aquella tensión. Dio a luz esa misma noche, la noche en que todo sucedió, y las 2 personas que denunciaron su desaparición fueron las últimas en verla con vida. Aquí está la gran pregunta. Casi nadie que analice este caso quiere decirlo en voz alta. Si ella ya no estaba, ¿para qué montar semejante búsqueda? ¿Qué pasa por la mente de unos padres para denunciar la desaparición de su hija, sabiendo que jamás la van a encontrar? Toca repasar paso a paso todo lo que se sabe y acercarnos a una respuesta hasta donde las pruebas lo permitan. Y la verdadera familia de Javiaya en el sentido más amplio. Aquellos que no están acusados ni han desaparecido, cargan con algo mucho más difícil de sostener. 2 personas conocidas tras las rejas, y una versión de los hechos que el público debe aceptar por fe, hasta que un tribunal diga lo contrario. Antes de que todo esto tuviera un nombre oficial, antes de que el condado de Aiken escuchara hablar de Javiaya Harry Saff, esta era solo una calle común de Carolina del Sur, entre Hillsborough Street y Ridgecrest Road, un vecindario de casas modestas y patios alargados. Esa clase de zona donde la gente se conoce por su nombre, y los niños juegan afuera hasta que se encienden las luces del porche. Javiaya tenía 4 años, medía poco más de 1 metro y pesaba unos 19 kilos. Una estadística vacía, hasta que imaginas lo que realmente describe. Una niña pequeña que adoraba a Minnie Mouse, y que perseguía gallinas por el patio para divertirse. Una niña que respondía siempre con un respetuoso sí señora, o no señora, porque así la habían educado. Los vecinos entrevistados por los medios locales la describieron como alegre, conversadora y muy educada. Uno de ellos recordó que la policía entró a su casa y lo despertó de golpe. Admitía que la situación le parecía una locura y que, sinceramente, no sabía qué pensar. Le resultaba increíble que, estando tan cerca, al final de la calle, la niña no apareciera por ningún lado. Llevaban 4 años viviendo ahí. Conocían a casi todos los vecinos del barrio, a sus hijos y todo lo que pasaba. Como la pequeña vivía justo a la vuelta de la esquina y ellos pasaban mucho tiempo afuera, aseguraban que siempre había alguien en la calle y que habrían visto a una niña caminando por ahí. Sus padres, John Marea Harris, de 23 años, y Michilai Herring, de 22, vivían con ella en esa casa. Eran jóvenes. La clase de pareja a la que saludas sin detenerte a pensar. La típica familia que nadie espera ver en las noticias. Un martes por la noche, cerca de las 8:15, todo cambió. Según el relato que dieron a la policía, Javiaya había estado jugando afuera, cerca de las gallinas, vestida con un pijama de Minnie Mouse. Llevaba cuentas rosas en sus trenzas y sus crocs puestas. La madre declaró que esa fue la última vez que la vio. El padre relató que había ido a una lavandería durante 1 hora y media y que regresó a casa cerca de las 9 de la noche. En algún punto entre ambos relatos, Javiaya desapareció. No hay nada dramático en ese escenario. Y por eso mismo cuesta tanto encajar las piezas al mirar atrás. Un atardecer de verano, gallinas en el patio, una madre adentro, un padre haciendo mandados. Nada de esa noche tendría que haber sido noticia. Y durante lo que duró una llamada al 911, no lo fue. Conviene detenerse un instante, antes de que todo se acelere, en un detalle fácil de pasar por alto. La normalidad de la escena es la clave. Casi todos estos casos comienzan igual, con una versión de los hechos tan corriente que resulta creíble a simple vista. Nadie inicia una investigación poniéndose en lo peor. La abre pensando que una niña asustada de 4 años se aleja demasiado, que está perdida en la oscuridad, con el tiempo como único enemigo. Esa idea es la que moviliza a cientos de personas en cuestión de horas. Pero a medida que avanza la historia, esa premisa resulta ser lo más importante de todo. Cada hectárea rastreada y cada hora invertida se construyeron sobre una línea de tiempo fija. Y nadie ajeno a ese hogar tenía forma de comprobarla. Eso no es un fallo en la gestión del caso. Es sencillamente como empiezan siempre estos sucesos.
Una base que conviene recordar, porque más adelante esa base va a empezar a desmoronarse por completo. Cuando entró la llamada, todo avanzó rápido. Más rápido que en la mayoría de las desapariciones infantiles. En cuestión de horas, dejó de ser un asunto local. La oficina del sheriff del condado de Aiken convocó al FBI. Después se sumó la División Estatal de Investigación de Carolina del Sur, conocida como SLED. Los equipos de búsqueda y rescate se desplegaron con 9 unidades, drones y helicópteros, barriendo miles de hectáreas. Algunos a pie, otros desde el aire, bajo un calor extremo que complicaba cada hora de trabajo. Una iglesia local, la Bautista Bethel, se convirtió en el centro de operaciones. Los investigadores se reunían ahí antes del amanecer, cada mañana de la búsqueda. Al menos una de esas mañanas, los agentes se reunieron afuera de la iglesia para rezar juntos, antes de internarse de nuevo en el bosque. Los paneles digitales de la autopista empezaron a mostrar la foto de Javeya, cedidos por una empresa local de publicidad, pidiendo la colaboración de cualquiera que tuviera información. Se instalaron retenes en las carreteras cercanas a la zona de búsqueda. Los agentes detenían autos, revisaban vehículos y seguían cada pista que llegaba, retirándose algunas noches mucho después de que oscureciera. Para la gente que presenciaba todo aquello, parecía exactamente lo que todos temían, y esperaban que no fuera real al mismo tiempo. Una carrera contra el reloj para traer a una niña sana y salva. Pero había algo, debajo de la cronología oficial, que no encajaba desde el principio. Mientras los reporteros recorrían el vecindario, yendo casa por casa, empezó a surgir un patrón en lo que la gente contaba. No sobre la noche en que desapareció, sino sobre las semanas anteriores. Los vecinos aseguraban no haber visto a Javeya en meses. No semanas, meses. Si eso era verdad, toda la premisa de la búsqueda, la de una niña supuestamente vista por última vez jugando en su jardín un martes por la tarde, ya se sostenía sobre terreno inestable. Y una vez que ese detalle sale a la luz, todo lo anterior tiene que volver a examinarse. Hay también una parte del expediente que le añade un matiz extraño a esas primeras horas. El investigador que se reunió con Jomarea Harris le preguntó directamente si Javeya solía escaparse, o si había antecedentes de que se perdiera. Su respuesta fue un no rotundo. No se escapaba, pero era demasiado amigable. El tipo de niña que no asimilaba el peligro de los extraños como los padres suelen enseñarlo. La describió como educada, muy comunicativa y despierta para su edad. Luego mencionó, por iniciativa propia, que parte de la cobertura informativa inicial la había retratado como una niña no verbal, posiblemente autista. Y ese detalle, que él negaba, lo había inquietado más que casi cualquier otra cosa, porque significaba que la descripción difundida al público que buscaba a su hija podía no coincidir con la niña real. Es algo muy extraño por lo que indignarse, si sabes de antemano que la búsqueda difícilmente dará algún resultado. Aunque también es justo el tipo de detalle que mencionaría a alguien aferrado a la versión de los hechos que decidió contar. Ambas lecturas conviven en una tensión incómoda, y ninguna de las dos invalida a la otra. Y en algún momento de la investigación, Jomarea Harris compareció para dar su propia versión de aquel día. El tipo de declaración que acaba definiendo cómo percibe el público un caso, para bien o para mal. Vale la pena revisarla con atención, porque resulta realmente difícil de seguir. Contó que se levantó temprano, que vio a su hija jugar afuera un rato, y que luego salió de la casa en algún momento entre las 6 y las 7 de la tarde. A partir de ahí, la cronología se vuelve circular. Dice que fue a 3 tiendas distintas, que volvió a una lavandería junto a un Circle K, que fue a otra tienda y regresó de nuevo. Menciona que compró bebidas, que esperó la ropa, que vio mucho movimiento policial cerca del Circle K, y que asumió que no tenía nada que ver con él. Cuenta que su novia Michislae no tenía señal, y que al no poder localizarlo, ella misma llamó al 911. Para cuando él regresó a su calle, dice que vio una camioneta de la policía con un dron desplegado, y ahí fue cuando aceleró, pensando que algo grave había ocurrido cerca de su casa. Al llegar, se encontró con lo que describe como un montón de policías. Según su testimonio, asumió en ese mismo instante que Michislae se había puesto de parto. Estaba a punto de dar a luz, y no fue hasta que bajó del auto cuando se enteró de que su hija era el motivo de todo aquel despliegue. Hay un detalle en su relato que resulta fácil pasar por alto la primera vez que se escucha. Michislae se puso de parto esa misma noche, después de denunciarse la desaparición de Javeya, y dio a luz horas más tarde, en medio de la misma llamada al 911, del mismo despliegue policial, de la misma oleada de agentes y drones que caía sobre la zona. Y cabe hacerse una pregunta sincera. En lugar de pasar de largo, ¿es este el sonido del shock? Quienes atraviesan una crisis aguda suelen perder el hilo de la cronología. Los detalles se nublan, las secuencias se repiten,
Los mandados menores se narran desordenados, porque el trauma no organiza la memoria como lo hace un informe policial. Eso es real y está documentado. Y le ocurre a personas genuinamente inocentes que atraviesan el peor día de sus vidas. Pero también es cierto que las cronologías contradictorias y circulares son de lo primero que los investigadores señalan cuando no cuadran por un motivo muy distinto. No porque alguien esté sufriendo, sino porque una historia se ha ensayado tantas veces que las costuras empiezan a abrirse con la repetición. Pero no las suficientes como para volverla indiscutible. Ambas opciones son reales, y ninguna prueba nada por sí sola. Lo único que se puede asegurar es esto. Desde el inicio de la investigación, el relato de John Marea Harris sobre el día en que desapareció su hija fue de lo primero que chirrió, y no por lo que revelaba, sino por lo difícil que resultaba de seguir. Hay otro detalle que conviene analizar a fondo, porque es justo la parte de su versión que parece transmitir la emoción más real. Explicó que en ese momento no sabía qué significaba todo aquel despliegue policial cerca de su casa. Asumió que como Michilae estaba por dar a luz en cualquier momento, las sirenas y el dron tenían que ver con el parto, y no con su hija. Relató cómo los investigadores le impidieron acercarse a la escena para no alterarla. Y describió la desorientación de manejar hacia su casa y verla llenarse de desconocidos uniformados. Cuando le preguntaron cómo lo estaba sobrellevando, su respuesta no fue nada serena. Confesó que la incertidumbre de no saber nada lo estaba matando. Agregó que uno ve este tipo de casos en las noticias constantemente, y que nunca espera terminar siendo quien lo vive en carne propia. Si su relato es totalmente cierto, estamos ante alguien que describe el peor día de su vida. Si no lo es, resulta llamativo que suene exactamente como sonaría alguien que describe el peor día de su vida. Esa es la trampa oculta en cualquier caso como este. La autenticidad y el ensayo pueden sonar igual desde afuera. Y lo único que los diferencia son pruebas a las que nadie que vea una entrevista tiene acceso todavía. Al margen de las dudas que surgieran tras bambalinas, la búsqueda en sí jamás pareció quedarse a medias. Al tercer día, más de 200 personas ya participaban en las tareas de algún modo. Policías, agentes del FBI, investigadores estatales y bomberos voluntarios de la zona. Los equipos, los helicópteros y los drones habían rastreado más de 1.200 hectáreas para el jueves. Cuando el operativo empezó a reducirse, esa cifra ya superaba las 2.000. La implicación del FBI iba mucho más allá del despliegue físico. Kevin Moore, agente especial a cargo de la Oficina de Columbia, explicaría después que el despliegue incluía a miembros de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI y a su equipo de respuesta rápida para secuestros infantiles, además de expertos tecnológicos enfocados en medios digitales y telecomunicaciones. Los negocios locales y los vecinos ayudaron en todo lo que estuvo a su alcance. La Iglesia Bautista Bethel ofreció comida, agua, baños, y en Carolina del Sur, a principios de julio, algo igual de vital, aire acondicionado para los equipos que huían del calor asfixiante. Una empresa de publicidad digital cedió pantallas en todo el condado, para mantener la foto de Jabeaya visible ante la mayor cantidad de gente posible. Se les pidió a los vecinos que revisaran cobertizos, sótanos y zanjas, cualquier rincón donde una niña pequeña pudiera terminar, viva o no. Aunque nadie se atrevía a pronunciar esa última posibilidad en voz alta. Conviene detenerse a pensar en lo que eso significó para quienes buscaban. Buscar a una niña en esas condiciones no supone solo un agotamiento físico, supone un desgaste psicológico enorme. Cada rastreador que recorría esas 2.000 hectáreas lo hacía con la esperanza, o al menos con el deseo, de encontrarla con vida. ¿Qué le ocurre a una persona después de pasar 4 días con esa tensión mental, abriéndose paso bajo un calor sofocante? Un terreno hostil y la incertidumbre, para enterarse después de que todo el operativo pudo haber partido de una premisa falsa desde la primera hora. Esa pregunta el caso no puede responderla. Pero hay otra que sí te podemos dejar a ti. ¿Qué buscaban realmente esos padres al pedir una búsqueda que jamás iba a terminar bien? Escríbelo en los comentarios. Guárdala bien, porque la oficina del sheriff ya estaba manejando en paralelo algo que el público ignoraba por completo. Hay un dato aportado por una investigadora privada, ajena al caso, que habló con los medios locales durante la búsqueda, y que vale la pena mencionar. Señaló que, aunque el rastro visible de la búsqueda parecía disminuir de un día para otro, con menos agentes desplegados y menos helicópteros en el aire, la investigación real no se había frenado en absoluto. Lo que ve la opinión pública en estos casos, y lo que ocurre tras bambalinas, casi nunca avanza al mismo ritmo. Se sucedían los interrogatorios, se analizaban registros digitales, volvían a interrogar a los vecinos, a veces más de una vez, cruzando cada declaración para detectar cualquier contradicción.
para cuando el rastreo visible daba la impresión, desde afuera, de estarse desactivando. La parte más silenciosa y profunda de la investigación no hacía más que acelerarse. Esa diferencia es clave para entender lo que ocurrió después, porque el anuncio del sheriff, al cuarto día, no se debió a un hallazgo repentino. Fue el resultado directo de 4 días en los que se llevaron a cabo 2 búsquedas paralelas. Una que buscaba a una niña viva en el bosque, y otra centrada en un lugar completamente distinto. El despliegue a la vista de todos, con drones, helicópteros y retenes, solo una mitad de la historia. La otra mitad era muda, y se desarrollaba en salas y garajes a lo largo de Hillsborough Street y Ridgecrest Road. Los periodistas que peinaban la zona siempre daban con el mismo detalle. Aunque la gente lo decía con distintas palabras, todos llegaban a lo mismo. Llevaban mucho tiempo sin ver a Javeaya por ahí, mucho antes de que empezara la búsqueda. Incluso más tiempo. Una vecina entrevistada ante las cámaras lo dejó claro. La familia llevaba años viviendo en la zona. Todo el mundo se conocía, todo el mundo se veía. Y para una niña que supuestamente vivía a la vuelta de la esquina, pasar desapercibida tanto tiempo era imposible. Alguien la habría visto pasar. Es el típico comentario que parece insignificante al principio, pero que cobra un peso enorme cuando descubres lo que viene después. Otro residente recordó cómo la policía lo despertó en mitad de la noche, yendo de puerta en puerta. Admitía que a pesar de tener la búsqueda tan cerca, una parte de él seguía sin procesar que una niña pudiera desaparecer de su propia calle sin que nadie notara nada raro. Ese es un patrón habitual en este tipo de casos. No es sospecha, exactamente. Es una especie de incredulidad silenciosa que recorre el barrio entero apenas arranca la búsqueda. Los vecinos empiezan a repasar las últimas semanas en su cabeza, intentando recordar cuándo vieron de verdad a la pequeña por última vez. Y para muchos en esa calle, la respuesta sincera era que no lograban recordarlo en absoluto. También está aquel detalle que el propio Jomarea Harris mencionó sin que nadie se lo preguntara. Les aseguró a los investigadores que hubo sospechosos merodeando la casa días antes de denunciar la desaparición de Javeaya. Gente al teléfono caminando despacio frente a la propiedad. Un comportamiento que, según él, ya había advertido antes. Si ese detalle apunta a algo real, es solo el recurso habitual de quien siente que su propia versión se desmorona. Es algo que este caso todavía no ha aclarado. Pero consta en el expediente, y conviene tenerlo presente. Porque lo que viene después sugiere que la policía ya no esperaba respuestas. En mitad de la búsqueda, durante una conferencia de prensa, el sheriff Marty Sawyer dijo algo que entonces pasó casi desapercibido. Comentó que en paralelo al rastreo visible, el que acaparaba los titulares, había otro equipo investigando el caso desde un ángulo totalmente distinto, y fuera de ahí, limitándose a hacer lo que definió simplemente como su trabajo. Una frase breve que hoy adquiere un peso inmenso. La desaparición de una niña de 4 años activa, al principio cierto protocolo. Equipos de rescate, batidas, líneas de colaboración ciudadana y drones sobrevolando el terreno. Sin embargo, lo que describía Sawyer era un operativo que se estaba desarrollando en paralelo casi desde el primer minuto. Un grupo de investigación que no buscaba a una niña perdida en el bosque, sino que vigilaba de cerca a su entorno más íntimo. Cabe preguntarse por qué un departamento despliega 2 operaciones a la vez. Una es necesariamente pública. No se pueden rastrear 2000 hectáreas en silencio. La otra no necesita llamar la atención. De hecho, funciona mucho mejor si pasa completamente desapercibida. Esa doble vía, desde el principio, revela lo que los investigadores ya contemplaban como hipótesis mucho antes de decirlo en público. No significa que ya tuvieran una conclusión definitiva. Pero sí que la versión oficial que le daban a quienes buscaban sobre el terreno, la de una niña perdida que seguía viva en algún lugar, no era la única línea de trabajo que mantenían abierta. Para el 4.º día, esa segunda línea ya había alcanzado, y superado por completo, a la primera. Cuando un periodista le preguntó a Sawyer en qué momento exacto la desaparición pasó a ser un caso de homicidio, el sheriff midió muy bien sus palabras. Explicó que no quería quedarse en una posición de desventaja, y que por eso involucraron pronto al FBI, para evitar ir a remolque si el asunto resultaba ser algo mucho peor que una simple fuga. No concretó la fecha ni el momento exacto en que los agentes asumieron que no la iban a encontrar en aquella arboleda. Lo que sí admitió fue que, en cuanto el equipo externo determinó que ella ya no se encontraba en ese lugar, el objetivo del despliegue cambió, aunque la presencia policial tardara unos días en reducirse. Conviene detenerse un segundo en esa forma de decirlo. Ya no estaba ahí. Resulta una manera muy extraña de referirse a una niña que, si la versión de sus padres fuera cierta, jamás debió salir de aquel patio. En el momento en que los investigadores empezaron a expresarse así, el caso dejó de ser la búsqueda de una menor
y se convirtió en algo distinto, aunque esa versión no se comunicaría de forma oficial a la gente hasta 1 o 2 días después. La mañana del 4 de julio, el sheriff Marty Sawyer compareció en el edificio de gobierno del condado de Aiken para dar la noticia más dura de sus 36 años de servicio. Les comunicó a los presentes y a quienes seguían la transmisión que los indicios y las pruebas recopiladas apuntaban a que Javeaya Harris había fallecido. No estaba perdida, ya no estaba. Y agregó que estimaban que llevaba muerta aproximadamente un mes antes de aquella llamada al 911. Lo expuso con toda la crudeza posible. La noche en que se dio la alerta ya era demasiado tarde para salvarle la vida. Al narrar un caso de esta naturaleza, resulta tentador adornar un instante tan desgarrador. Agregar comentarios, subrayar la tragedia con más palabras, no le hace falta. Un sheriff con casi 40 años de servicio, de pie ante las cámaras, diciéndole a su comunidad que la búsqueda en la que habían volcado 4 días y miles de hectáreas era desde el principio para encontrar un cuerpo, no a una niña viva. Ese momento carga con su propio peso. Sawyer afirmó que la búsqueda continuaría, centrada ahora en una zona de interés fuera del condado de Aiken que no quiso revelar. El agente especial del FBI, Kevin Moore, lo siguió en el estrado, agradeciendo a la comunidad el apoyo recibido y explicando a los reporteros que la investigación se centraba ahora en hacer justicia para Javeaya. Cuando un reportero preguntó cómo habían determinado que llevaba un mes muerta, la respuesta de Moore fue simple. No iba a contestar esa pregunta. Hay cosas que, incluso en el momento más duro, deben quedarse dentro del expediente. Sawyer también aprovechó la conferencia para agradecer uno por uno a una lista inusualmente larga de personas y agencias. Los sheriffs de los condados vecinos, los departamentos de bomberos, los responsables de emergencias, y la iglesia que acogió el puesto de mando antes del amanecer de aquella primera mañana. Es fácil interpretar esa parte de la comparecencia como un mero trámite, la típica lista de agradecimientos que todo cargo público debe recitar, pero si la escuchas de nuevo sabiendo lo que va a pasar 2 minutos después, todo cambia. Aquello era un sheriff cerrando un capítulo del operativo, el de búsqueda y rescate, antes de abrir una segunda fase que ya no tenía casi nada que ver con salvar a nadie. Agradecía el esfuerzo de quienes buscaron a una niña viva durante 4 días, mientras se preparaba para confesarles que nunca tuvieron oportunidad de encontrarla con vida. Es un tipo de dolor extraño y silencioso de presenciar en una sala de prensa. Sea cual sea el desenlace judicial del caso, aquella sala de voluntarios y policías exhaustos encajó un golpe esa mañana que no figurará en ninguna acta judicial. Saber que el destino de todo aquello por lo que habían luchado durante 4 días se había decidido semanas antes de que se calzaran las botas. Ese mismo día, el sheriff Sawyer anunció los arrestos. John Marea Harris, el padre de Javeaya, fue acusado de homicidio por abuso infantil. Michilai Herring, la madre, enfrenta el mismo cargo, más una acusación por presentar una denuncia policial falsa. Ambos ingresaron al centro de detención del condado de Aiken. El sheriff señaló que podrían sumarse más cargos a medida que avance la investigación. Es importante dejar algo claro, porque importa, y va a seguir importando cuando el caso llegue a tribunales. Estamos hablando de acusaciones, no de un veredicto. Ninguna prueba se ha presentado ante un jurado. Ningún juez se ha pronunciado. Y a la fecha el cuerpo de Javeaya sigue sin aparecer, lo que significa que el propio cronograma estimado por los investigadores, de aproximadamente un mes, es algo que tendrá que ponerse a prueba en el juicio. No es una verdad absoluta ni demostrada. Pero cargos así plantean, por sí mismos, una pregunta incómoda. ¿Qué hace falta para que 2 padres llamen al 911, lloren ante las cámaras, dando una descripción detallada de la ropa de su hija y de las cuentas de su cabello, y se coloquen en el centro de un despliegue de miles de hectáreas, si ya sabían, como alega ahora la fiscalía, que nunca la iban a encontrar? Solo existen 2 explicaciones posibles, y conviene plantear ambas con total honestidad, en lugar de elegir la más sencilla. Una opción es que el dolor y la negación provoquen un comportamiento que desde afuera parece una simple actuación. La gente denuncia una desaparición porque una parte de ellos se niega a procesar lo que la otra ya sabe que es real, convirtiendo la búsqueda en un escudo para no enfrentarlo. La otra posibilidad se parece más a lo que sugieren los propios cargos, que la búsqueda se organizó de forma deliberada, como una tapadera para ganar tiempo y desviar las sospechas hacia la comunidad, en vez de hacia su propia casa. Conviene también entender qué implica exactamente el cargo de homicidio por abuso infantil según las leyes de Carolina del Sur, porque difiere de una acusación de asesinato común. Y esa diferencia técnica va a resultar clave para lo que el jurado tendrá que deliberar en su momento.
Según el estatuto estatal, alguien es culpable de este delito si provoca la muerte de un menor mientras comete abusos o negligencia, y ese fallecimiento ocurre en circunstancias que muestren una indiferencia extrema hacia la vida humana, o bien si ayuda e instiga, a sabiendas, a otra persona a cometer esos abusos con resultado de muerte. La negligencia bajo esa misma ley contempla no proporcionar suficiente alimento, refugio o atención médica, cuando esa omisión cause una lesión o un estado fatal, e incluye también el abandono que derive en muerte. El delito conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años, y puede alcanzar la cadena perpetua. En la práctica, esto implica que la Fiscalía no necesita demostrar un único acto violento y deliberado en una fecha concreta, como exigiría un cargo por asesinato común. Puede sostener el caso sobre un patrón continuado de abuso, negligencia e indiferencia, prolongado en el tiempo, que terminó resultando letal. Esa es una pregunta legal muy distinta a quién la mató y qué día, y abre la puerta a un tipo de pruebas diferente al de un homicidio aislado. Patrones de comportamiento dentro del hogar, lesiones previas, si es que existieron, declaraciones de quienes pasaron tiempo con la familia, y pruebas forenses sobre el estado de los restos de Javeaya, cuando finalmente los recuperen. Todo eso aún debe presentarse ante un jurado. Nada de esto ha ocurrido todavía, y la ley de Carolina del Sur es explícita. El llanto de un niño, por sí solo, no puede considerarse provocación ni factor atenuante en un caso como este. Un detalle redactado en la ley precisamente por lo seguido que se alega como excusa en casos así. Nada en este caso aclara públicamente cuál de las dos hipótesis es la verdadera. Para eso está el juicio. Pero es la cuestión sobre la que gira toda esta historia. Y vale la pena analizarla, en vez de apresurarse hacia un veredicto que ninguno de nosotros está en posición de dictar todavía. También hay una dimensión práctica en esto. Una que rara vez entra en las discusiones de Internet sobre estos casos. Presentar una denuncia policial falsa es, por sí solo, un cargo que existe precisamente para cuando alguien declara algo que sabe que es mentira. Esto significa que, decida lo que decida el jurado sobre los cargos de homicidio, ese segundo cargo contra Michila y Herring es, por definición, una acusación de que la propia llamada al 911 no era lo que parecía. Se trata de una acusación sustancialmente distinta a la de no informar de una muerte a tiempo. Es la acusación de que el engaño activo formó parte de la historia desde su primera frase. Y plantea la cuestión clave de la que dependerá este caso, más que de casi cualquier otra prueba. ¿Qué pasó exactamente en esa casa, en las semanas entre la muerte real de Javeaya y la noche en que se hizo esa llamada? Ninguno de los padres ha dado una versión pública sobre ese periodo. Y ninguno está obligado a hacerlo antes del juicio. Pero es el vacío que está en el centro de todo. Los 4 días de búsqueda, los terrenos, los drones y los carteles. Todo descansa sobre un periodo del que nadie ha dado explicaciones en público. Y a la fecha, el cuerpo de Javeaya no ha aparecido. La zona de interés fuera del condado de Aiken, mencionada por el sheriff Sawyer, no se ha ubicado públicamente, y las tareas de búsqueda continúan ahí, con un perfil mucho más bajo que aquellos días de helicópteros y retenes que marcaron la primera semana de este caso. Sawyer dijo que siguen en contacto con la familia de Javeaya, y le pidió al público espacio para su duelo. Una familia atrapada hoy entre dos realidades a la vez. Una nieta, una sobrina, una prima que ya no está, y 2 de los suyos acusados de habérsela llevado. Si miramos con perspectiva, este año ha golpeado a 3 familias distintas, 3 formas distintas de una misma carga. Los hijos de Nancy Guthrie siguen sin respuestas, 5 meses después de que ella desapareciera de su propia casa. La hija de Lynette Hooker aún espera un cuerpo, mientras los datos del celular de su padrastro sugieren que él sabe más de lo que dice. Y ahora la familia de Javeaya espera un juicio, unos restos recuperados, y la respuesta a una pregunta que estuvo oculta bajo todo este caso desde el momento en que los vecinos dijeron que llevaban meses sin verla. ¿Qué pasaba realmente dentro de esa casa en las semanas anteriores a que alguien pidiera ayuda? Todavía no podemos responder a eso. Tampoco puede la oficina del sheriff, no del todo. No hasta que esto llegue a juicio. Lo que sí sabemos es que una niña de 4 años, que debió tener toda una vida por delante, se quedó sin ella. Y decida lo que decida el tribunal sobre cómo ocurrió aquello. Ese hecho no va a cambiar, y conviene recordar lo rápido que avanzó este caso por fases que, en la crónica negra, suelen tardar meses o años en llegar. Una desaparición un martes. Búsqueda conjunta el miércoles por la mañana, con analistas de conducta del FBI y expertos en secuestros sobre el terreno en cuestión de días. Declaración del sheriff, un arresto y cargos formales. Todo en una sola semana. Compáralo con el de Nancy Guthrie, abierto tras 5 meses y sin sospechosos.
o con el de Lynette Hooker, donde los investigadores aún esperan rescatar el cuerpo de aguas de las Bahamas para poder plantear cargos. La rapidez no prueba nada por sí sola. Algunos casos se resuelven rápido porque hay pruebas para ello, y otros tardan años porque no las hay. Pero es, en parte, lo que hace que este caso se sienta distinto a las otras dos tragedias de este año. Este no siguió siendo un misterio por mucho tiempo. Pasó a ser un proceso judicial casi tan rápido como se convirtió en noticia. Lo que no ha ido rápido, y puede que tarde mucho, es el regreso de la propia Javeaya. Los esfuerzos de recuperación continúan hoy en silencio, lejos de las cámaras que cubrieron los primeros 4 días. A su familia le toca lidiar con dos realidades opuestas al mismo tiempo. Llorar a una niña que ya no está, y ver a 2 de los suyos sentarse en el banquillo por ello. No hay final en esta historia que pueda traerles consuelo a corto plazo. Si tienes algún dato sobre este caso, comunícate directamente con la oficina del sheriff del condado de Aiken. Descansa en paz, Javeaya. Y si este caso te sigue dando vueltas en la cabeza, no eres el único. 3 familias, 3 líneas de tiempo, todas todavía abiertas en el mismo año. Habrá novedades en cuanto se fije fecha para el juicio. Y mientras tanto se seguirá de cerca lo de Guthrie y lo de Hooker. Suscríbete si quieres estar ahí cuando alguno de estos casos se cierre por fin. Y antes de terminar, piensa en esto con total honestidad. No como un veredicto, sino como una pregunta. En las semanas previas a aquella llamada al 911, algo pasó dentro de esa casa que nadie de afuera ha explicado todavía. Quizás fue un accidente que se volvió imposible de asumir para la familia. O tal vez fue algo peor. Algo que una búsqueda y una denuncia falsa pretendían enterrar bajo miles de hectáreas y titulares. A nosotros no nos toca decidirlo. Eso lo hará un jurado. Pero si tú hubieras estado en ese barrio, viendo helicópteros sobrevolar una casa por la que pasaste 100 veces sin saber nada de esto, ¿lo habrías visto venir? Déjanos en los comentarios qué crees que estaba pasando realmente en esa casa el mes antes de que alguien diera la voz de alarma. Y si esta historia te dejó pensando, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún caso. Nos vemos en el próximo.